Hoy, 26 de agosto del año 2022, estamos presenciando en la televisión, por parte de un juez redactor, la lectura de la sentencia definitiva condenatoria contra Pradenas, que acaba de ser condenado a 20 años de cárcel efectiva. Si consideramos la cantidad de delitos penales cometidos por Pradenas contra sus víctimas, todas ellas mujeres, vemos cómo el sistema judicial chileno y las leyes chilenas perjudican a las mujeres. Y lo que es más grave es que la propuesta de constitución que se votará el 4 de septiembre del año 2022 es aún peor con respecto a las víctimas de los delitos penales. Así es, se le ha ofrecido a la gente una propuesta de constitución como si fuese algo bueno para las mujeres, como si fuese una propuesta constitucional feminista. Están mintiendo. La propuesta de constitución lo que hace es favorecer aún más a los imputados de delitos penales y desfavorecer una vez más a las víctimas, incluidas a las mujeres que son víctimas de delitos penales. Es una mentira enorme que la propuesta constitucional favorezca a las mujeres. No es una propuesta feminista desde ningún punto de vista, porque las mujeres que podemos ser víctimas de delitos penales, como ocurre con la violencia de género, como ocurre con los delitos de carácter sexual, estamos completamente desprotegidas bajo la propuesta de constitución que han presentado al país los 154 exconvencionales. En efecto, si ustedes revisan la propuesta de constitución, se van a dar cuenta que se establecen innumerables normas, alrededor de 11 disposiciones, para favorecer al imputado, para favorecer al delincuente, para darle todos los derechos al delincuente, para que cada vez que una ley sea más favorable al delincuente, el delincuente siempre tenga la aplicación de esa ley. Y en cambio, en la propuesta de constitución, a la víctima, a la mujer, por ejemplo, violada, es maltratada, no es considerada. Se establece a lo más 5 artículos vinculados con la víctima, donde no se le da defensa jurídica gratuita por el Estado, a diferencia del imputado o delincuente que tiene una defensoría penal pública gratuita, financiada por todas las personas, incluidas las mujeres víctimas, para que puedan tener abogados gratuitos. Bajo la propuesta de constitución se niega una vez más que haya una institución que le dé asesoría jurídica gratuita a las víctimas. ¿Qué diferentes serían las cosas si las víctimas de los delitos penales pudiesen tener abogado gratuito para querellarse oportunamente, para obtener las pruebas oportunamente, para poder ejercer sus derechos oportunamente y poder hacerlo? Nada de eso brinda la propuesta de constitución. Fíjense en lo siguiente. Hay un principio establecido, recogido por la legislación chilena, que la legislación chilena hecha por la clase política chilena, la derecha, el centro y la izquierda, tienen un sistema que favorece siempre al delincuente. Desde la reforma procesal penal, desde el año 2000, que en Chile se favorece una y otra vez al delincuente, una y otra vez al imputado. Todos los derechos para el imputado, ningún derecho real para la víctima. Es realmente grave la situación. Y por lo tanto, de acuerdo al sistema jurídico chileno, pongan atención en esto, se establece que siempre que haya una ley más favorable para el imputado, para el delincuente, esa es la ley que los jueces están obligados a aplicar. Repito la idea, en nuestro sistema, y la propuesta de constitución lo reafirma y lo profundiza, se establece que siempre que haya una ley favorable al imputado, al delincuente, esa ley se va a aplicar. Y hace unos minutos atrás, el juez redactor de la sentencia que condena a Pradenas, cuando lee la sentencia y hace un resumen de la parte decisoria de la sentencia, el juez señala
que la condena es solo de 20 años porque el juez señala tuvo que aplicar la ley más favorable a Pradenas, la ley más favorable al delincuente, la ley más favorable al imputado de un delito penal. Se fijan cómo es de total trascendencia que se rechace la propuesta de constitución este 4 de septiembre, porque esta propuesta de constitución perjudica más a las víctimas y favorece más a los imputados. Primero, porque le niega a las víctimas tener asesoría jurídica de abogados en forma gratuita. Segundo, porque se establece claramente en la propuesta de constitución que siempre se va a aplicar la ley más favorable al imputado, como lo que acaba de hacer el juez redactor de la sentencia, que al condenar a Pradenas y leer la sentencia, declara que son solo 20 años, es nada en comparación con el daño y la cantidad de delitos reiterados cometidos por Martín Pradenas, en perjuicio de muchas mujeres. Si ustedes ponen atención, la sentencia condenatoria de Pradenas es por varios delitos penales. Se le ha catalogado como un depredador sexual y sin embargo se le aplicó solo 20 años, que realmente no es proporcional a la cantidad de delitos penales cometidos y a la gravedad de los mismos, a la reiteración y a la forma sistemática de comisión de los delitos por el cual ha sido condenado. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Porque el sistema legal chileno, y esto lo reafirma y lo profundiza la propuesta de constitución, establece que siempre la ley se debe interpretar de la manera más favorable al imputado, incluso las leyes sobre cálculo de pena. Porque ¿qué ocurre cuando se cometen varios delitos penales? Cuando el imputado, que es condenado, ha cometido varios delitos penales, se debe efectuar un cómputo, un cálculo de las penas. Entonces, en este caso de Pradenas, los querellantes, las querellantes, estaban pidiendo una mayor pena con un cálculo conforme a la ley. Y sin embargo, acaba de leer el juez redactor de la sentencia que la sentencia condena solo a 20 años porque aplica la ley que dice que toda aplicación de cálculo más favorable y cualquier ley que sea más favorable al condenado o al imputado, eso es lo que los jueces deben aplicar. Por eso es tan grave que la propuesta de constitución reafirme la idea de favorecer permanentemente al imputado. En tercer lugar, fíjense en lo siguiente. De acuerdo al sistema chileno, cada vez que un delincuente es detenido, de acuerdo al sistema chileno, cada vez que un imputado es detenido, cada vez que el delincuente es detenido, las autoridades, conforme a la ley que han hecho los operadores políticos de todos los colores, obligan a las autoridades a informarle al imputado de todos sus derechos. Le dicen al imputado, le vamos a informar sus derechos. Usted tiene derecho a guardar silencio, a quedarse callado. Usted tiene derecho a tener un abogado gratuito por el Estado. Usted tiene derecho a saber las razones de su detención. Son esta. Usted tiene derecho a comunicarse con sus familiares. Usted tiene derecho a esto. Usted tiene derecho a esto otro. Usted tiene derecho a la libertad. Puros derechos para el imputado. Y en cambio, no hay ni una normativa que obligue a las autoridades a informarle sus derechos a la víctima. ¿Captan la gravedad de esto? ¿Captan la gravedad de esto? El legislador le exige a las autoridades a informarle sobre sus derechos a los imputados, a los delincuentes. En cambio, no hay ni una norma legal ni constitucional que obligue, y por supuesto tampoco en la propuesta de constitución, que es pésima, que obligue a las autoridades a informar a los delincuentes, a las víctimas, a informar a las víctimas. No hay ninguna obligación para las autoridades de informar a las víctimas sobre sus derechos. Las víctimas están completamente desprotegidas. Las víctimas de los delitos penales, incluyendo las mujeres,
estamos completamente desprotegidas frente a los delitos penales, porque la ley no protege realmente a las víctimas como corresponde, y por el contrario, le otorga una serie realmente de privilegios al delincuente. Y la propuesta de Constitución es peor, y por eso es tan grave que los 154 exconvencionales se hayan negado a otorgarle abogados gratuitos a las víctimas. Cuando una mujer es violada sexualmente, no quiere denunciar porque se siente sucia, siente vergüenza, siente una absoluta desprotección. En cambio, el imputado, el delincuente que viola sexualmente a una mujer, va a recibir la visita de varias autoridades que le van a decir: señor imputado, ¿cómo se siente? ¿Sabe? Tiene abogado gratuito. ¿Y tiene derecho a usted, violador? No le van a decir jamás violador. Usted tiene derecho a ser considerado inocente y usted tiene derecho a quedarse callado. Tiene derecho a guardar silencio. En cambio, la víctima no recibe ningún apoyo. La mujer violada sexualmente no recibe ningún apoyo. Nadie la va a atender, nadie le dice nada, nadie le dice sus derechos, nadie le dice que tiene abogado gratuito, nadie le dice que se tiene que querellar si realmente quiere ejercer su acción penal, nadie le dice que necesita abogado para poder ejercer las acciones civiles por el daño moral y el daño económico causado por un delito penal de violación. Nadie le dice nada a la víctima. E incluso en las audiencias penales, cuando llegan los intervinientes al proceso penal, el juez de garantía está obligado por ley, por esa ley que han hecho los operadores políticos de Apruebo Dignidad y de la derecha y del socialismo democrático, tomados de la mano, todos y todas esos operadores políticos y operadoras políticas corruptas. El juez de garantía, conforme a las leyes, tiene que preguntarle al imputado cómo se siente, si entiende lo que se le ha dicho, su nombre y apellido, su individualización, le tiene que indicar sus derechos, le tiene que dedicar que puede alegar, que tiene un abogado defensor, que tiene derecho a guardar silencio, que tiene derecho a no inculparse ni perjudicarse, y en cambio, el juez de garantía no tiene ninguna obligación legal de hablar con la víctima, ni saludar a la víctima y decirle cómo está, cómo se siente, que quiere decir algo, nada. Absolutamente nada. Y tampoco el juez de garantía tiene la obligación legal de decirle a la víctima los derechos que tiene la víctima, ni decirle: ¿sabe si usted que es víctima de un delito penal de violación, usted tiene derecho a tener abogado? Busque abogado, y como si no tiene plata, puede buscar algún abogado gratuito en alguna corporación de asistencia judicial. Nada, no se le dice nada a la víctima. Las audiencias son conversaciones entre el juez de garantía, el abogado defensor del imputado y el fiscal que no defiende a la víctima, fiscal que es objetivo en la investigación, fiscal que tiene que investigar penalmente tanto lo que favorece al imputado, que pudiera declarar su inocencia, como lo que perjudica al imputado, que pudiera declarar su condena, su culpabilidad. Entonces realmente es inaceptable la situación. Hace unos días atrás, el operador político Atria, primero vinculado a la democracia cristiana, a la derecha chilena, luego vinculado al Partido Socialista, luego vinculado ahora al Frente Amplio de Apruebo Dignidad, ex convencional y uno de los padrinos políticos junto con Enrique Correa de Boric. Atria miente y le dice a todo el mundo que no es necesario que las víctimas de delitos penales tengan un abogado gratuito, porque según él, y miren el horror que dice, el Ministerio Público cumpliría esa función. No es así. El Ministerio Público no son abogados de las víctimas. El Ministerio Público perfectamente puede investigar un delito penal y decir que el imputado es inocente y no acusarlo penalmente. Entonces estamos llenos de mentiras. Tomen conciencia. La propuesta de Constitución, este texto, perjudica aún más a la víctima de los delitos penales, incluida a todas las mujeres que puedan ser víctimas de delitos penal
de toda naturaleza, incluidos los de violación sexual, los de abuso sexual y demás, violencia de género y todo tipo de conductas delictuales que las mujeres sufren en nuestro país. Entonces hay una hipocresía total, y es tanto el descaro de los ex convencionales, que en su mayoría son la gente de Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático, que colocaron dentro de la propuesta un artículo, léanlo ustedes, el 121 de la propuesta, el artículo 121 de la propuesta de Constitución, que establece un mandato que da estos convencionales al legislador para que le paguen dinero a cualquier imputado que hubiese sido finalmente considerado absuelto, y le tienen que compensar en dinero, cada día darle dinero por cada día que estuvo preso o detenido. Y no hay en esta propuesta una norma equivalente para la víctima, que una víctima que, por ejemplo, no haya obtenido ninguna sanción de nadie. Entonces no hacen nada en favor de la víctima, absolutamente nada. No hay absolutamente nada. Y como muy bien dicen ustedes acá, Tonio dice, muchas veces ni siquiera la Fiscalía investiga. No investigan absolutamente nada. Esa es la realidad. Les agradezco mucho que hayan tomado contacto, y estamos en una censura feroz. Los independientes estamos completamente censurados de la televisión y también con dificultades en las redes sociales. A tomar conciencia y a votar rechazo.